Dicen que hay personas a las que el mal les roza y otras a las que les atraviesa. ¿Puede reinsertarse un asesino en serie? ¿Y si este, además, tiene psicosis? La justicia es ciega, dicen. ¿Pero debería serlo en todos los casos? Y es que dicen que para ser justa tiene que ceñirse a la legislación marcada en el Código Penal. De ahí que sea ciega para no condicionarse. Pero los seres humanos somos organismos complejos. Cada cual tiene circunstancias distintas al de al lado. Entonces, que sea ciega, ¿es justo? Yo creo que no. Y en el caso de hoy veremos uno de los casos que hacen que me replantee precisamente esta pregunta. Porque, por ejemplo, te lanzo una pregunta, querido o querida oyente. ¿Es lo mismo una persona que mata una única vez por un impulso del momento, sin intención de matar, por alguna disputa o riña, en comparación con una persona que mata compulsivamente y que además tiene consigo una patología psíquica que ni la justicia ni nadie puede asegurar que tome la medicación correspondiente? Hola, querido o querida oyente. En este podcast nos embarcaremos en un viaje macabro donde recorreremos un país entero para descubrir crímenes atroces y, lo más importante, donde se esconde el mismísimo mal personificado a lo largo y ancho de España. Un viaje a los rincones más sombríos de la mente humana, donde la verdad es más escalofriante que la propia ficción y está más cerca de lo que imaginas. Yo soy Noé y esto es Líbranos del Mal, un podcast donde saldrás con más preguntas que respuestas, un podcast que hará que no te fíes ni de tu propia sombra, un podcast para reflexionar sobre el origen del mismísimo mal. Hoy viajamos en este road trip macabro hasta Vigo, apenas hace un año. Sí, 22 de febrero de 2024. La policía es avisada por un repartidor, el cual se encontraba paseando por el entorno del Camiño da Espedregada, un área de la ciudad próxima a la zona de baldíos, cuando, en un momento, divisa una maleta entre la maleza. Curioso, se aproxima. Lo primero que ve es la maleta, muy bien cubierta por un envoltorio plástico que pudiera asemejarse al que se utiliza para envolver en los aeropuertos y, de golpe, un fuerte olor empieza a emanar de ella, a pesar de estar completamente cubierta por dicho plástico. Llega la policía y procede a abrir la maleta. Dentro, un cuerpo descuartizado en avanzado estado de descomposición empieza a emerger. En este caso, la rapidez de la actuación policial fue implacable. Lo primero que debían hacer era conseguir identificar a la víctima, tarea nada fácil debido al estado avanzado de descomposición que presentaba el cuerpo. Y es que, según testigos vecinos de la zona, afirmaban que esa maleta llevaba ahí varios meses, pero no le dieron más importancia. Tiempo. O sea, no es de ahora. Sí, o sea, nunca se os dio por mirarlo, porque como quien tira algo. Por mirar, claro, porque bueno, esto una cosa tirada. Ya. Aquí todo el mundo tira las cosas. Aquí te pueden tirar una lavadora, te pueden tirar escombros, te tiran de todo. Y los perros muchos cagan ahí, mean ahí, y a mí me tienen cagado en la puerta, entonces... ¿Y cómo era la maleta así? Es que no te puedo decir exactamente, sé que era una maleta. Digo, de color, me refiero... No sé, estaba envuelta en plásticos, lo que sea. Ah, toda la maleta estaba envuelta. Claro, a ver, yo no voy a andar en cosas que no son mías. No. Si tú tiras algo ahí y no es mi propiedad, porque eso no es mi propiedad, yo no voy a hacer nada. Una vez en la sala de autopsias, los forenses finalmente determinan que el cuerpo pertenece a una mujer de mediana edad, la cual presentaba una puñalada mortal. Pero, ¿quién era? Pues, primer problema, ya que debido al estado del cuerpo, las huellas dactilares estaban prácticamente deshechas, pero después de un trabajo minucioso y gracias a la última tecnología en laboratorio, se pudo recuperar alguna que otra huella y se identificó a la mujer finalmente como Carmen Benito, una mujer de Ourense de 60 años con un pasado de violencia de género y exclusión social. Lamentablemente, no tenían más pistas. Lo único que tenían era esa maleta y ese embalaje. Y ahí justamente pondrían toda su atención, en el embalaje que cubría la maleta.
Barajaron todo tipo de hipótesis acerca de este plástico, entre ellas la posibilidad de que el autor o autores se acercara al aeródromo de la ciudad gallega para embalar la maleta y después deshacerse de ella. Pero el plástico que cubría la maleta no era film transparente como el que se utilizaba en los aeropuertos, no, sino que correspondía al envoltorio de un colchón de una marca muy conocida. Confirmado el origen del envoltorio, empezaron a investigar la residencia de la víctima y se descubrió que Benito ocupaba una habitación en una pensión de la avenida de Fragoso y que además compartía dicha habitación con otra persona que curiosamente no había alertado de la desaparición de la mujer desde agosto, fecha que se presume que ocurrió el crimen. Los agentes se presencian en el lugar. Allí encuentran ese mismo colchón, nuevo, de la marca que aparecía en el plástico que cubría la maleta, pero este tenía una mancha de sangre. En la habitación se recabaron también huellas y restos biológicos. Allí había ocurrido todo. Los investigadores estaban ante la escena del crimen. Posterior al hallazgo, procedieron a tomar testimonio a los vecinos y, gracias a esto, las pruebas y los indicios sólidos pusieron a los agentes sobre la pista de un sexagenario que llevaba poco más de un año en libertad. Las investigaciones han determinado que la fallecida tenía 50 años y residía con un hombre mayor en una habitación en la que el individuo siguió viviendo durante 3 meses más, a pesar de que la muerte de la mujer se produjo en agosto. Ahora la policía busca a este hombre por su posible relación con el crimen. Te presento al mal. Te presento a José Manuel Durán González, más conocido como Ochi Oleiro, que por cierto no tiene una traducción concreta al castellano, así que si alguien puede darnos una aproximación, agradecería que lo dejara en comentarios. La noche de los hechos, una vecina alerta por gritos de auxilio a las 23:25 de la noche. Otro vecino reporta haber oído discusiones, luego silencio. Aquí hay dos versiones respecto a la dueña de la pensión. Una dice que está alertada por las quejas de los vecinos y otra que simplemente por revisar la habitación al irse los huéspedes, decidió entrar y descubrió una gran mancha de sangre. La mujer evidentemente facilitó los datos y una foto del DNI del huésped, ya que era del único que tenía el documento, y por fin las autoridades pudieron poner cara y nombre al principal sospechoso. La dueña del piso reconoció a los agentes que a los pocos días de este encuentro ya no volvió a ver a Carmen y que José Manuel le dijo escuetamente que su mujer se había marchado. ¿Su mujer? Pensó. El comentario le extrañó ya que se habían presentado inicialmente como hermanos. También le comentó que tras la marcha de Carmen, él no se quedaría mucho más tiempo en la pensión, no llegando a abonar la segunda mensualidad. A pesar de todo, la situación no alertó a la dueña de la pensión, si no fuera por aquella enorme mancha de sangre que había en el colchón. Esta, evidentemente, le preguntó por ella a José Manuel, a lo que éste le afirmó entonces que es que se había cortado, llegando a mostrarle unos pequeños arañazos que tenía en el brazo. Pero lo cierto es que la cantidad de sangre que se localizó en el colchón, que a pesar del paso del tiempo no fue cambiado, hace imposible que fuera resultado de unos cortes o arañazos, sino precisamente de un acto criminal mucho mayor. Por otro lado, la dueña se percata que en el salón, que justamente se utiliza como almacén para los inquilinos, falta una maleta de color marrón claro de gran tamaño. Maleta que casualmente desapareció justo cuando Durán se marchó. Los agentes también hablaron con otro residente de la pensión. Este reconoció haber visto a la pareja, pero no vio marcharse del piso a Carmen. Eso sí, admitió haber escuchado discusiones entre Durán y la víctima, que por cierto, también se le presentaron como hermanos, para después decirle que eran matrimonio. Curioso. Después de esto está claro que la policía llega a él, pero no solo por los testimonios, sino por las cámaras de seguridad, restos en la habitación y una pieza clave, el diario de José Manuel. En él había escritas muchas cosas, pero una frase llamó la atención de los investigadores. 14/9/23, Carmen Bento, RIP.
y nadie la encontró. Con todas estas pruebas no solo podían situarlo en el escenario del crimen, sino que tenían sus huellas dactilares en la maleta correspondiente. Con la identidad clara del sospechoso, decidieron introducirlo en la base de datos y, para sorpresa de los agentes, José Manuel Durán estaba registrado como autor de varios crímenes desde 1988. Varios crímenes, incluidos 2 asesinatos. En ese momento los agentes se dieron cuenta de que estaban ante un asesino en serie. Pero antes de darle caza tenían que investigar un poco más, y lo primero era saber quién era José Manuel Durán González. Nació en Río de Janeiro en 1957, hijo de emigrantes gallegos que volvieron a Alhama cuando él era un pequeño. Y lejos de lo que podríais pensar, tuvo una infancia y adolescencia aparentemente sin sobresaltos, hasta que el 22 de marzo de 1988 despertó el mal. José Manuel, con 30 años, hizo algo que nadie pudo olvidar. Esa noche se encontraba en casa de su abuela, Celestina del Río, y ocurrió algo terrible. Ochi Oleiro la apuñaló 16 veces, la violó, le arrancó los ojos y, como si eso no fuera suficiente, hay fuentes que aseguran que le dejó grabado un símbolo extraño en el pecho. Algo ritual o algo peor. Después, la abandonó en una cuadra y la cubrió de paja con un jersey alrededor del cuello. Y para que os hagáis una idea de cómo era José Manuel, después de la aberración que cometió, siguió viviendo en la casa de la abuela y paseando por el pueblo, hasta que unas vecinas echaron en falta a la anciana y finalmente hallaron su cadáver. Al día siguiente encontraron a José Manuel en un bar, tranquilo, desayunando. Al recriminarle, dijo que no recordaba nada, que su abuela se había puesto agresiva, pero el crimen ya hablaba por él. Fue detenido y en ese momento diagnosticado con psicosis paranoide, con alucinaciones. Por tanto, ya no se puede condenar de forma ordinaria y la justicia lo declaró inimputable por enfermedad mental, hecho que lleva a que en lugar de prisión pasara 15 años internado en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Fontcalent, en Alicante. ¿Os suena? Y, aunque parecía encerrado para siempre, salió. En 2003 recibe el alta psiquiátrica y vuelve a Alhama, pero aquella libertad sería letal. El 11 de diciembre de 2004 cita a Alicia Rey, su amiga y vecina de 33 años. Con ella compartía largas charlas, paseos y una aparente normalidad, hasta ese fatídico día. Ese día José Manuel la citó en el Monte Ceo, una zona aislada entre árboles, y allí Durán le asestó 2 puñaladas. Una en el pecho, que le seccionó la aorta, y otra en el cuello, mientras la enterraba. En el proceso le quitó el dinero y las joyas, y huyó. La joven estuvo desaparecida durante 2 días hasta que finalmente hallaron su cuerpo semienterrado bajo tierra. Tengo que decir que yo no tenía con ella ninguna relación sexual. Exactamente, era una amiga. Y a mí me llamó a las 12 de la mañana me diciendo que venía para aquí. ¿Y qué? ¿Yo voy a dejar la matanza del puerco para ir a atender a una persona? Si yo matara a una persona, yo no iba a quedarme aquí quieto. Eso es de tontos, digo yo. El 24 de enero de 2005, José Manuel es detenido finalmente, confiesa, y su declaración es fulminante. Por la boca y el cuello, pero se mantenía en pie. Entonces me cogió las manos dirigiendo el cuchillo hacia su pecho. Yo solo empujé y ella cayó al suelo. Creo que murió en ese momento. Tardé 15 minutos en enterrarla. La apuñalé primero en el pecho, luego en el cuello. Estaba en el suelo. La enterré y me fui. El 15 de diciembre de 2006, un jurado popular lo declara culpable por unanimidad con agravantes por alevosía y, finalmente, la audiencia de Pontevedra lo condena a 18 años de prisión, así como 2 meses adicionales por hurto, por utilizar
la tarjeta de Alicia y realizar varias compras, y además le imponen una indemnización de 84.000 euros. El Tribunal Supremo rebaja la pena, pero añade 6 meses por amenazas a un periodista. Además de todo lo que hizo, el reo había propinado insultos y amenazas a varios periodistas de Pontevedra e incluso al fiscal del caso. El motivo que daba José Manuel era que él era inocente y acusaba a los redactores de prejuzgarlo sin motivo. Estuvo casi 18 años entre rejas, pero por suerte el diagnóstico esta vez no fue de psicosis, no. Hablaron de trastorno de personalidad antisocial, psicopatía, y también de dependencia al alcohol, pero nada que le impidiera saber lo que hacía con total claridad. A pesar de todo, finalmente el 14 de febrero de 2023 sale en libertad con una imposición de orden de alejamiento de Alhama y a la familia de Alicia durante 5 años únicamente. Pero no le importó lo más mínimo cuando apenas pasado el primer mes regresa. El 22 de febrero es nuevamente detenido por infringir dicha orden y en ese momento descubren algo bastante peculiar. José Manuel llevaba encima una carta manuscrita titulada Una historia nunca escrita por nadie. En ella intentaba justificar su crimen anterior diciendo que no fue tan grave, que la gente exageraba y que no era un monstruo. Querido o querida oyente, si estabas indignado o indignada, prepárate para lo que vas a oír a continuación. Sí, a pesar de todo lo que encontraron, todo lo que sabían de él, todo lo que los expertos dictaminaron respecto a su conducta y reincidencias, lo soltaron. Con más vigilancia, eso sí, más advertencias, pero evidentemente esto, para un psicópata, es dejarle al libre albedrío. Y sí, con este acto, la justicia le permitió matar a Benito. Hemos llegado al inicio, al crimen de la maleta. Aquella noche, efectivamente, José Manuel y Carmen discutieron. Ella quería droga y él se la negó. A las 23:25 de la noche, una vecina escuchó gritos. ¡Socorro! ¡Socorro! Y después silencio. Y el resto ya lo sabemos. Vayamos al inicio. La policía ya tiene al asesino. Tenían pruebas contundentes contra él, testigos, huellas, móvil del crimen. Solo quedaba una cosa, detenerle. Pero José Manuel, que no era nada tonto, ya estaba en proceso de fuga. Por suerte, y gracias a la rapidez desde el inicio de la investigación, el 28 de febrero por fin pudieron detenerle en la estación de autobuses de Pontevedra, cuando planeaba justamente huir de Vigo, al verse cercado por la Policía Nacional. Una vez en dependencias policiales confesó. Dijo que ella le había mostrado la maleta, que discutieron, pero no dio más detalles. Esto que narraré a continuación, y puede parecer algo tedioso, es importante, porque todas las pesquisas y actuaciones practicadas hasta el momento en la causa por el crimen de la maleta fueron dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo, pero con el avance de la investigación, fueron varios los indicios que confirmaron la relación sentimental entre Ochi Oleiro y la víctima María del Carmen Benito. Esta circunstancia, por tanto, cambió la mirada del asesinato, que en un principio podría categorizarse como asesinato ordinario, común, y motivó a que la Fiscalía solicitase derivar el caso al Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Vigo, al ser justamente el competente en materia de violencia de género. Sí, este crimen tan atroz, el crimen de la maleta, por suerte se cataloga como lo que era, un crimen de violencia machista. Y diréis, bueno, ¿pero qué tiene que ver? ¿Por qué me lo cuentas? ¿No cambia nada? Pues sí, cambia y mucho. No solo para añadir datos reales a las estadísticas de esta problemática, sino legislativamente, ya que esta situación motiva a que no se haya solicitado la práctica de nuevas diligencias en el caso, dándolo por caso cerrado por la motivación justamente que tenía, la machista. Eso sí, lamentablemente en ese momento estaba a la espera de recibir un informe sobre la imputabilidad o no de Ochi Oleiro, el cual fue trasladado al penal de Lugo ante la posibilidad de que padeciera una psicosis o una enfermedad mental que lo pudiera eximir penalmente
otra vez. A pesar de que ya se dictaminó que hubo un error en el primer diagnóstico como psicótico, achacándolo más bien a psicopatía. José Manuel Durán González, Ocheo Leiro, fue recluido en la cárcel de su localidad, Alhama. Ingresó en el centro penitenciario con miedo y se le puso un preso de confianza. ¡Qué paradójico! Allí sigue por el crimen de la maleta. A día de hoy, a punto de cumplir un año en prisión provisional, Ocheo Leiro podría enfrentarse pronto al que será su tercer juicio por asesinato. Y lo hará en principio y por suerte, sin una eximente completa, ya que los médicos forenses que examinaron a Durán concluyen finalmente que no padece una alteración grave de sus facultades psíquicas que lo hagan inimputable. Si sois asiduos al podcast, ya sabéis lo que significa, pero lo resumo por si hay algún nuevo oyente. El informe de los profesionales del IMELGA de Lugo concluye que no se infiere la existencia de un deterioro cognitivo ni alteraciones psicopáticas que afecten, de forma significativa, a sus capacidades superiores. Tal y como explicaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, esto implica que no padece un trastorno mental que afecte a sus capacidades de pensar o planificar, comprendiendo en cierto modo la ilicitud del hecho y actuar conforme a esa comprensión, o al menos estas no son de la suficiente envergadura como para no ser responsable plenamente de sus actos. Pero quizás te estés preguntando, ¿a qué se debe esta psicopatía de José Manuel? Tuvo una infancia relativamente normal. ¿Qué pudo pasar entonces? Pues según los forenses que revisaron a José Manuel Durán tras el proceso judicial por el crimen de su amiga Alicia Rey, hace 20 años, descartaron justamente aplicarle cualquier examen tras llegar a la conclusión de que sus problemas mentales estaban vinculados directamente al consumo excesivo de alcohol. Y además que tras pasar casi 18 años en centros psiquiátricos penitenciarios por el crimen de su abuela en 1988, ya se encontraba rehabilitado de esta enfermedad. Es decir, cuando el consumo de esta persona ya está controlado, como ocurrió después del asesinato hasta la actualidad, no padece alteraciones psíquicas o patología mental alguna, y por tanto, los crímenes se cometieron con conocimiento de causa. Por otro lado, en este mismo informe se indica también que el riesgo de reincidencia delictiva continúa siendo alto, lo que evidencia una nula asunción delictiva de los hechos, aunque en este punto hay que tener en cuenta que se trata de un investigado que se encuentra actualmente en prisión preventiva, que no ha confesado ser autor de este crimen, ni cuenta con una orden en firme por el mismo todavía. Es decir, José Manuel no asume el crimen y además todavía no hay sentencia condenatoria. ¿Reconoce usted autor de los hechos? No, señor. Eso me mandó decir la policía en el trabajo. Querido o querida oyente, ¿piensas que un delincuente por estar encerrado ya estás seguro o segura? Pues bien, quiero que sepas que a pesar de todo lo recabado en la investigación, son pocas las pruebas o evidencias científicas en su contra. La acumulación de indicios, más concretamente su historial delictivo, es prácticamente lo único que sostiene la causa contra Ocheo Leiro, ya que los resultados de ADN y las huellas recogidas en la maleta y del colchón ensangrentado que se halló en la pensión de Avenida de Fragoso parece ser que no implican a Ocheo Leiro, ya que, según pone el informe, no se hallaron en ambos restos biológicos del investigado. Así que, quizá podría volver a salir pronto por falta de pruebas. Pero recemos para que la justicia, en esta ocasión, no sea ciega, tire de raciocinio, de circunstanciales y de la opinión y dictámenes de los expertos forenses para que no vuelvan a dejarlo libre por cuarta vez. Este es un caso que evidentemente agita el avispero en relación a poner nuevamente sobre la mesa el debate de la reinserción social, eso sí, la reinserción social en los casos de asesinos y violadores reincidentes. La falta de atención postpenitenciaria es uno de los grandes fallos de nuestro sistema penal. Opina Guinarte, un profesor de Derecho Penal de la Universidad de Santiago. 10 años de libertad vigilada, con toda probabilidad,
no hubieran impedido la comisión de este nuevo delito, no hay ninguna garantía de no reincidencia, pero también hay que decir que esta es mínima en delitos de extrema gravedad. Incluso la prisión permanente se revisa, por lo que el sujeto podría obtener la libertad transcurrido un largo periodo de tiempo y efectivamente volver a delinquir. Concluye. Por otro lado, Alhama, un municipio de 2.500 vecinos en el interior de la provincia de Pontevedra, ha sido su casa durante la mayor parte de su vida, donde regresó en 2023 tras el segundo asesinato, y que, paradójicamente, una orden de alejamiento le impedía acercarse al municipio hasta 2028. Y, aún así, una vez suelto, lo primero que hizo en febrero de 2023, tras verse libre, fue regresar a la vieja casa familiar. Bajó de un taxi con una muleta frente al bar del pueblo y entró en busca de una conocida, relata un testigo. Los vecinos evidentemente entraron en pánico y llamaron a la Guardia Civil. Durán ha pasado más de la mitad de sus 66 años entre psiquiátricos y prisiones, pero ha tenido a todo un pueblo en vilo, pendiente del final de sus condenas en 2003 y 2023, y ahora con su última en 2025. Da igual a quien se pregunte, cafeterías, entidades, clubs, reconocen que estaban ojo a visor por si lo veían rondando cerca. El pueblo estaba todo atemorizado, sobre todo las mujeres, relata un vecino de la localidad. Tras esta detención, como he mencionado anteriormente, pasó por varios centros psiquiátricos, entre ellos el de Foncalén, pero también por el Rebullón, en Vigo. Pero nada hizo mella en su naturaleza criminal, ni en sus perversiones sexuales. Su descaro era tal que en sus traslados cubría su rostro con una conocida revista de publicación de desnudos femeninos. Al Ochioleiro lo describen como un personaje inquietante que gustaba de fanfarronear y repetía amenazas cuando le parecía, haciéndolo incluso, como hemos dicho, con autoridades como el juez del caso de Alicia Rey. Yo he pagado una muerte que no cumplí, así que no lo he hecho. Y si tengo que pagar otra más, mira, estoy acostumbrado, tengo 14 entradas en la cárcel. A día de hoy, en pleno 2025, se encuentra en prisión, pero sin haber pasado todavía por juicio. La justicia decidirá en breve si esta vez se cierra el círculo de muertes por fin. Pero ya hay 3 mujeres muertas, 3. Y el sistema falló 3 veces. 3 víctimas, su propia abuela, una amiga y una mujer vulnerable. Entraron arrimada así allí una pared que tenía en una cuadra y con paja delante, tapada con paja, y allí arrimada parecía una muñeca que era pequeña y muy blanquita, desnuda totalmente, allí arrimada a la pared. Y después le metió una puñalada en cada ojo para que llorara lágrimas de sangre. José Manuel, un hombre dejado 3 veces en libertad, con una vida partida entre prisión, psiquiátrico y libertad. 3 oportunidades para prevenir la violencia desatada de un reincidente. Pero las tragedias ocurrieron igualmente y sin ningún tipo de problema. 3 crímenes, 3 víctimas y una pregunta que sigue hiriendo. ¿Puede fallar tanto el sistema? Esta es la historia de José Manuel Durán González, conocido como Ochioleiro. A veces el mal no se esconde entre las sombras, camina entre nosotros, vuelve a casa, se disfraza de rutina y cuando creemos haberlo encerrado, encuentra una grieta, la grieta del sistema. ¿Puede la justicia dejar de ser ciega? ¿Puede un criminal de este estilo aplacar su sed de sangre? Bueno, como siempre, dejo que seas tú, querido o querida oyente, quien responda a estas preguntas. Y no olvides seguirme en mis redes sociales para más contenido de oscuridad y también para estar informado o informada de novedades o noticias de forma más rápida y directa. Podéis seguirme en Instagram y TikTok como No Es Manera. Gracias por embarcarte junto a mí en otro viaje macabro a través de España en busca del mal. Espero encontrarte nuevamente en esta travesía camino a la segunda localidad, donde, en esta ocasión, el mal se encuentra donde jamás nadie hubiera buscado,
justamente en un recipiente muy pequeño y asociado a una inocencia tan pura que jamás verías venir, ni teniéndola de frente. No os lo perdáis, porque de verdad os va a helar la sangre. ¿Te atreves a acompañarme? Pues nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto.